Hola, Dal, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes. La verdad que es un honor estar ahí con ustedes. Gracias por aceptar la invitación, por platicar con nosotros. De entrada, felicitarte porque cuando sales de Guadalajara, a pesar de que eras un futbolista muy querido, en el equipo, en la afición... Pues ahora dilo sin llorar, ¿no? No, lo estoy diciendo tal cual, no por qué mentir. Llega a Toluca y había dudas, ¿no? Pero pollo a Toluca y demás. Y es un tipo que trabaja, que entrena, que se prepara. Y ahora eres bicampeón con el Toluca. Cuéntanos cómo ha sido tu aventura con los Diablos, Pollo. No, la verdad que muy contento. Yo sé que a veces los ciclos terminan en una institución, hay que saber decir cuándo termina uno. Y llegué a un club donde sabía que veníamos a aportar nuestro granito de arena. Como dicen, ¿no? Obviamente es muy fácil llegar a una institución como estrellas, llegar y decir que la van a romper y todo eso, pero a veces hay fichajes que no necesitan tener ese cartel, ¿no? Que van a aportar desde otro rincón, y ese es mi caso. Al final de cuentas uno viene a trabajar, a sumar a la plantilla y que los objetivos de grupo se consoliden al final, ¿no? Que era ser campeón después de 15 años, y no fue una, fueron 2 campeonatos, más los campeonatos de campeón de campeones y campeones Copa. Entonces fue un año redondo y muy contento de llegar a esta gran institución. Descríbenos las sensaciones de cómo se vivió esa tanda de penales ante los Tigres, tan larga, tan dramática, y con ese final de historia en el que Alexis se coronaba ahí como la gran figura. Al final el equipo estaba consciente de que el local éramos muy fuertes. Pensábamos que podíamos ganar el partido en los 90 minutos, pero el gol tempranero de ellos hizo que al final de cuentas el equipo, con mucha ambición, con mucha garra y sobre todo mucho convencimiento de que íbamos a sacar el partido adelante, lo pudiéramos sacarnos. Sabíamos que enfrente en los penales teníamos un portero que es especialista, ¿no? Como Nahuel, pero estábamos conscientes. Al final los que tiraron los penales, la mayoría pues vino de la banca, y eso generó que todo el equipo esté bien concentrado, bien metido. Y lo que te digo, ¿no? Un equipo campeón necesitas de 25 jugadores, y en este torneo así fue, ¿no? Todos participaron, todos tuvieron minutos, y eso hace que los equipos estén más consolidados para poder conseguir campeonatos. Hola Toño, ¿cómo estás? De este lado te saluda César Caballero. Me gustaría preguntarte por qué pensar en que el Toluca puede ser tricampeón, por qué pensar en que el Toluca se puede mantener en esa línea y hacer historia como el segundo tricampeón en torneos cortos. Por supuesto, ustedes son un equipo muy fuerte, pero el tema del tricampeonato es algo pues prácticamente que solo se ha dado una vez, que es muy complicado. ¿Por qué pensar que este Toluca sí puede repetir esa hazaña? Como dices, ¿no? Hola César, el ser tricampeón en torneos cortos es demasiado complicado. Es demasiado, porque llega a una instancia donde es a matar, a morir, y creo que al final de cuentas lo que hizo el América es de aplaudirse. Nosotros venimos trabajando muy bien. Creo que el equipo en los torneos pasados tenía una base, se fue reforzando, llegaron jugadores muy importantes para el bicampeonato como Santiago Simón, como Nico Castro, que reforzaron esos detalles, que al final hizo un equipo mucho más sólido, un equipo donde sometía más al rival que el primer torneo. Y creo que después de todo ese trabajo que llevamos con el Turco, creo que el equipo tiene una dinámica muy buena, donde nos conocemos mucho mejor, y por eso no es tan descabellado pensar en el campeonato, porque el equipo trabaja muy bien y los jugadores que han llegado se han adaptado de la mejor manera. Entonces tenemos un gran grupo, tenemos un gran dueño, una gran directiva, jugadores comprometidos, mucha humildad de todos los jugadores. Ningún puesto está asegurado como ven. Al final de cuentas puede entrar uno y lo hace bien. O mismo estas jornadas que empezamos con equipo como alternativos y no desencajó, ¿no? Jugamos 3 partidos, 2 de visita en Monterrey con equipos muy fuertes y no desentonó. Entonces no está nada descabellado pensar en el tricampeonato, porque el equipo tiene mucha humildad, mucho trabajo y sobre todo esas sinergias de jugadores que poco a poco se van complementando. Y si me regalas una segunda, Toño, hablabas el tema del Turco. A mí me parece uno de los grandes poderíos que tiene hoy el Toluca por el trabajo como director
director técnico en el fútbol mexicano, un tipo multicampeón prácticamente, donde se ha parado en los clubes de la Liga MX. Desde tu punto de vista y con todos estos años que has convivido en nuestra liga, ¿qué lugar en la historia del fútbol mexicano tiene ya Antonio Mohamed como técnico? Bueno, los números hablan. Uno puede decir desde su perspectiva lo que ha vivido. He tenido grandes entrenadores desde Vucetich, el Tuca Ferretti, uno de los dos técnicos más ganadores, y también he tenido al Turco, otro de los tipos más ganadores del fútbol mexicano. Y cada quien tiene su aura, cada quien tiene su forma de ver el fútbol. Pero el Turco tiene algo que no lo había vivido con otros entrenadores, que es muy cercano al jugador. Y el ser cercano al jugador te abre un panorama increíble. Al final de cuentas, hoy en día el fútbol ha evolucionado muchísimo y creo que él ha entendido eso, ¿no? Él, como saben, fue un tipo que jugó aquí en México, que era un tipo rebelde, un tipo que sabía las cosas y tiene un don que no puedo explicártelo, que sabe qué cambios hacer, cómo hablar con el jugador, qué permisos darle, ese tipo de cosas que lo ve más humano al jugador que jugador en sí, ¿no? Lo ve de todo en el jugador, y eso hace que al final los jugadores estén muy comprometidos con él por su forma de ser y que te sientes respaldado, seas titular, banca, suplente, lo que sea, sientes que el Turco te tiene consolidado y te da siempre te da esos minutos necesarios para que te sientas importante en el equipo. Oye, Pollo, aunque te saludo con mucho gusto, aunque te gusta hablar de todo y hablas muy bien de todo, hay dos momentos tuyos, que es un arranque de carrera 2011, campeón del mundo con la selección sub-17, y 2025 con 2 títulos con el Toluca, que parecieran marcar una historia de super éxitos, ¿no? Pero has pasado de todo, ¿no? Desde aquella final que perdieron con Chivas, con Tigres, de la tuya a Portugal, has pasado de todo, pero ya son casi 15 años y te pregunto, ¿qué balance haces de tu carrera hasta ahorita? Porque decías que llegas al Toluca no como un super crack ni nada, como alguien que viene a sumar, no, pero siempre has estado cumpliendo en todos los equipos donde estás. Si algo no te pueden reprochar es que te partes la madre en todos los partidos, o sea, tú cada que juegas es un compromiso personal muy fuerte que tienes con el fútbol. Te pregunto esto y luego ya sé que vas a ser entrenador, entonces cuando seas entrenador, ¿a quién te quieres parecer más? ¿Al Turco, a Vucetich, al Tuca? ¿A qué entrenador quisieras parecerte más? Bueno, al final el balance que uno tiene como su carrera es evidente, ¿no? Que después de ser campeón del mundo y tratar de estar en Europa o llegar a selección mayor, que nunca he tenido la posibilidad, pues dirías, bueno, después de ser campeón del mundo, ¿qué pasó, no? Pero estoy muy contento con mi carrera porque es lo que me entregué al máximo, me entregué todo lo que pude, y esto es lo que, entre comillas, me alcanzó. 15 años en primera, se dicen fáciles, pero no cualquier jugador lo puede lograr. Y muchos, como dicen, ¿no? Un tipo tronco, lento, que no tiene técnica, que es malísimo, como lo han dicho, pero llevo 15 años jugando. Entonces, más que reprocharme, me halago, ¿no? Porque con todos esos adjetivos que me llegaron a poner, sigo estando ahí, sigo compitiendo, y lo único que me hizo es el trabajo, el dedicarme el 100%, el saber que el día con día, y a lo mejor hay partidos que no juego, pero toda la semana entreno como si fuera el último entrenamiento. Hay días que evidentemente uno no tiene las mismas ganas, pero trata de tener esa disciplina que al final te saca adelante, ¿no? Y contestándote a la pregunta de los técnicos, obviamente uno quiere hacer su propia historia, y he tenido buenísimos entrenadores, desde los 3 que te comenté, Pauno, Gago, entrenadores en Europa, y creo que le vas aprendiendo a todos, vas agarrando lo mejor de uno, lo que más te gusta, y creo que al final de cuentas son experiencias que uno tiene para cuando viene esa etapa, ¿no? Que creo que espero que sean unos cuantos años más, pero soy bendecido de poder estar con grandes entrenadores tanto tiempo en el fútbol, porque sé que me va a ayudar muchísimo para mi futuro. Pues así rápido para despedirnos, ¿qué le hace falta al futbolista mexicano? Porque fuiste de los pocos que de esa generación del 2011 logró trascender en primera división, y el único que lo hizo a nivel internacional. Del 2005 hubo un poco más. ¿Qué le falta al fútbol mexicano para poder dar ese paso? Que se trabaja bien en esas fuerzas inferiores, pero después les cuesta. Te propongo una cosa, Pollo, perdón que me mete en la pregunta de Michel. Te propongo una cosa, vamos a pausa, ¿nos haces favor de esperar para ir al corte y nos contestas? Claro que sí, estoy a sus órdenes. Perfecto, gracias, Pollo. Hacemos pausa y regresamos. En Fútbol Picante está con nosotros Antonio, el Pollo Briseño. Ya venimos.
Bueno, seguimos con Antonio El Pollo Briseño aquí en Fútbol Picante. Le preguntabas antes de la pausa, Michel. Sí, Pollo, ¿qué es lo que crees le hace falta al futbolista mexicano para dar ese pase de selecciones menores a poder trascender a nivel profesional? Se dice muy fácil, pero hay ciertas circunstancias que ha dejado en claro que el futbolista mexicano adolece de muchas situaciones. Y bueno, lo principal, y eso sí que quede muy claro, es trabajar muy bien en fuerzas básicas. Creo que en cierto punto se trabajaba muy bien o se trabaja bien, pero el jugador mexicano sí le falta un poquito más de disciplina en las fuerzas básicas. Te lo digo no porque lo piense, sino porque lo he visto, que no tienen las mejores condiciones físicas, jugadores que no son tan profesionales. Creo que eso es lo principal, que también no les dan las mejores herramientas en fuerzas básicas. Eso es clave, ¿no? También el tener unas buenas comedores, gimnasio, todo ese tipo de estructuras y mismos buenos entrenadores en inferiores, eso hace que tenga unas deficiencias el fútbol mexicano. Pero también agrego la oportunidad que se le tiene que brindar. Al mexicano no tiene tantas oportunidades como en otros países para poder desarrollarse en primera división. Y no es que lleguen a primera división, es que ya tiene que estar formado y ganarle el puesto a un extranjero. No, es imposible, porque no vas a competir un niño que tiene 18, 19 años, que apenas se está desarrollando, cuando traes un extranjero que ya tiene más de 300 partidos, que tiene un sueldo importante, que las oportunidades de extranjeros se le va a brindar más. Ahorita estoy escuchando que se pelean por cupos de extranjeros, cuando antes solo había 5, hoy 9, y me dices que no pueden liberar porque quieren traer más. Entonces ahí es cuando te das cuenta que en vez de voltear a fuerzas básicas e invertir ese dinero, prefieren ir, comprar y dar resultados a corto plazo, que eso afecta muchísimo al futbolista mexicano, ¿no? Pollo, ¿cómo ves a la selección de cara a la Copa del Mundo? ¿Cómo viste ayer el partido? ¿Qué sensaciones te deja el Tri? La verdad que veo jugadores jóvenes con mucho hambre, jugadores jóvenes que vinieron a aportar mucho, muchos como esos jugadores que estaban en otros equipos, bueno, estaban en Estados Unidos, o que el mismo PSV, Richie Ledesma y todos esos, Bendita, Regla del Menor, que hizo que salieran jugadores y que pudieron estar viéndolos, y creo que hay una buena base que ya tenemos con los categoría 97 que fueron olímpicos, que es la mayoría de los que están ahorita que van a llegar al Mundial, y que creo que con ese proceso les va a ir muy bien en este Mundial siendo locales, y no tengo duda que en el 2030, si sigue esa inercia de tener la regla de menor y darle oportunidad a jóvenes o quitar extranjeros de cierta manera, vamos a tener más material para que el seleccionador pueda tener una buena competencia interna y que nadie se sienta con un lugar asegurado, y que eso incremente el nivel de la selección, que creo hoy en día está ahí, ¿no? Que se ve un equipo muy sólido, con muchas características del vasco, ¿no? De meter, de trabar, de ir, de no dar ni un balón por perdido, y creo que al final de cuentas en los mundiales así se juega, ¿no? Oye, Pollo, en la última convocatoria de selección, Chivas ha sido la base de la lista de Javier Aguirre. Tú estuviste en esta institución. Cuéntanos, ¿qué tan importante es que el Club Deportivo Guadalajara esté bien para que también el fútbol mexicano esté bien, como dice ese refrán que tanto nos gusta decir? Pues sí, a ver, no es que no es que si Chivas está bien, la selección está bien. Al final de cuentas, es una consecuencia, ¿no? Porque pues es el equipo que juega con puro mexicano y pues, tienes 11 para convocar. Si te vas a los otros 18 equipos, es evidentemente que a lo mejor vas a tener 3, 4, 5 jugadores titulares o menos en cada equipo, y muy pocas posibilidades de poder convocarlos, porque no hay elegibles, ¿no? Para la selección. Entonces, si Chivas está muy bien y tiene buenos jugadores y están haciendo un gran torneo como esta vez, y no lo vienen haciendo desde ahorita, desde hace 6 meses venían con jugadores que son jóvenes, que tienen buenas cosas, y que hoy en día están en primer lugar. Entonces, al final se puede decir que sí, si Chivas está bien, pues tienes más jugadores en buen nivel que pueden reforzar o pueden ayudar a la selección, ¿no? Oye, Pollito, en el 30, ¿y qué será? 34 más o menos, ya no estarás jugando fútbol, supongo. Yo creí que iba a hablar de 1900, pero dije, espérate, ahí solamente Huerta, ¿no? Pero a ver, Pollito, vamos a futurear rápidamente. Esa es la respuesta rápida. Nos queda minuto y medio. ¿Cuál de tus sueños en el 34 sería ser técnico de la selección mexicana en una Copa del Mundo? A ver, obviamente quisiera. Yo creo que tengo muchísimo trabajo por hacer, picar piedra durísimo, ir
ver diferentes panoramas del fútbol y sí, ojalá me llegue hasta de aguador en la selección mexicana. O cualquier cosa que sea con selección mexicana es el mayor logro que un jugador o una persona puede llegar a tener, ¿no? Representar a su país, y para mí representar a su país y como mexicano, creo que es lo más bonito que le puede pasar a uno. Y ya llevas tiempo preparándote para ser técnico, Pollo, con distintos va a ser técnico, cursos. Sí, va a ser técnico el Pollo. Está la madera, está la preparación. Si no, pues acá en ESPN le guardamos una silla, hombre. Venga, hombre. Sí, no es fácil aguantar a Héctor Huerta, Pollo, pero bueno, es parte de, ¿no? Hay que ganarse el sueldo. Parte de la chamba, ni modo. Es parte de, y es bonito tener diferentes puntos de vista porque es tan bonito el fútbol que todos tenemos la razón. Claro. Esa es. Pollo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Fútbol Picante. Felicidades y que continúen los éxitos contigo y con el Toluca. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Perfecto, muchas gracias al Pollo Briseño. Rápido, América. Negociación adelantada. Rafael Veiga prácticamente cerrado con América. Un 80% el fin de semana debe quedar. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes. La verdad que es un honor estar ahí con ustedes. Gracias por aceptar la invitación, por platicar con nosotros. De entrada, felicitarte porque cuando sales de Guadalajara, a pesar de que eras un futbolista muy querido en el equipo, en la afición se habla de los sin llorar. No lo estoy diciendo tal cual porque mentir llega a Toluca y había dudas, pero voy a Toluca y demás y es un tipo que trabaja, que entrena, que se prepara y ahora eres bicampeón con el Toluca. Cuéntanos cómo ha sido tu aventura con los Diablos, Pollo. No, la verdad que muy contento. Yo sé que a veces los ciclos terminan en una institución. Hay que saber decir cuando termina uno y llega a un club donde sabía que veníamos a aportar nuestro granito de arena, Como dices, no, obviamente, es muy fácil llegar a una institución como Estrellas, llegar y decir que la van a romper y todo eso, pero a veces hay fichajes que no necesitan tener ese cartel, no, que van a aportar desde otro rincón. Y ese es mi caso. Al final de cuentas, uno viene a trabajar, a sumar a la plantilla y que los objetivos de grupo se consoliden al final, ¿no? ¿Qué era ser campeón después de 15 años? Si no fue fueron 2 campeonatos más, los campeonatos de campeón de campeones y campeones Copa. Entonces fue un año redondo y muy contento de llegar a esta gran institución. Descríbenos las sensaciones de cómo se vivió esa tanda de penales ante los Tigres tan larga, tan dramática y con ese final de historia en el que Alexis se coronaba ahí como la gran figura. Al final el equipo estaba consciente de que local éramos muy fuertes, Pensábamos que podíamos ganar el partido en los 90 minutos, pero el gol tempranero de ellos hizo que al final de cuentas el equipo con mucha ambición, con mucha garra y sobre todo mucho convencimiento de que íbamos a sacar el partido adelante. Lo pudiéramos sacar. No sabíamos que enfrente en los penales tenemos un portero que es especialista, no como Nahuelki, pero estábamos conscientes al final los que tiraron los penales, en la mayoría pues vino del de la banca y eso generó que todo el equipo esté bien concentrado, bien metido y lo que te digo, no un equipo campeón. Listas de 25 jugadores y en este torneo. Así fue, no todos participaron, todos tuvieron minutos y eso hace que los equipos estén más consolidados para poder conseguir campeonatos. Hola Toño, ¿cómo estás de Más consolidados para poder conseguir campeonatos. Hola Toño, ¿cómo estás de lado? Te saluda César Caballero. Me gustaría preguntarte por qué pensar en que el Toluca puede ser tricampeón. ¿Por qué pensar en que el Toluca se puede mantener en esa línea y hacer historia como el segundo tricampeón en torneos cortos? Por supuesto, usted es un equipo muy fuerte, pero el tema del tricampeonato es algo pues prácticamente que solo se ha dado una vez, que es muy complicado. ¿Por qué pensar que este Toluca sí puede repetir esa hazaña de como dices, no? Hola César, el ser el campeón en torneos cortos es demasiado complicado. Es demasiado porque llega una instancia donde es a matar, a morir y creo que al final de cuentas lo que hizo el América es aplaudirse. Nosotros venimos trabajando muy bien. Creo que el equipo en los torneos pasados tenía una base, se fue reforzando, llegaron jugadores muy importantes para el bicampeonato como Santiago Simón, como Nico Castro, que reforzaron esos detalles que al final hizo un equipo mucho más sólido. Un equipo donde se sometía más al rival que el primer torneo. Y creo que después de todo ese trabajo que llevamos con el turco, creo que el equipo tiene una dinámica muy buena, donde nos conocemos mucho mejor y por eso no es tan descabellado pensar en este campeonato. Porque el equipo trabaja muy bien y los jugadores que han llegado se han adaptado de la mejor manera. Entonces tenemos un gran grupo, tenemos un gran dueño, una gran directiva, jugadores comprometidos, mucha humildad de todos los jugadores, ningún puesto extra asegurado como ven, al final de cuentas puede entrar uno, y lo hace bien o mismo estas jornadas que empezamos con equipo como alternativos, hoy no es en Cajón, no jugamos 3 partidos, 2 de visita en Monterrey con equipos muy fuertes y no en torno. Entonces no es tan descabellado pensar en el tricampeonato porque el equipo tiene mucha humildad, mucho trabajo y sobre todo esas sinergias de jugadores que poco a poco se van complementando. Y si me regalas una segunda, Toño, hablabas el tema del turco, a mí me parece uno de los grandes poderío que tiene hoy el Toluca por el trabajo como director técnico en el fútbol mexicano, un tipo multicampeón prácticamente donde se ha parado en los clubes de la Liga MX. Desde tu punto
punto de vista y con todos estos años que has convivido en nuestra liga, ¿qué lugar en la historia del fútbol mexicano tiene ya Antonio Mohamed como técnico? Bueno, los números hablan. Uno puede decir desde su perspectiva lo que ha vivido. He tenido grandes entrenadores desde Vucetich, el Tuca Ferretti, uno de los dos técnicos más ganadores, y también he tenido al Turco, otro de los tipos más ganadores de fútbol mexicano, y cada quien tiene para cada quien tiene su forma de ver el fútbol. Pero el Turco tiene algo que no lo había vivido con otros entrenadores, que es muy cercano al jugador, y el ser cercano al jugador te abre un panorama increíble, y al final de cuentas hoy en día el fútbol ha evolucionado muchísimo y creo que él ha entendido eso. No, él en él, como saben, fue un tipo que jugó aquí en México, que era un tipo rebelde, un tipo que sabía las cosas y tiene un don. Tiene un don que no puede explicártelo, que sabe qué cambios hacer, cómo hablar con el jugador, qué permisos darle, que ese tipo de cosas, que lo veo más humano al jugador, que jugador en sí no lo ve todo en uno. En el jugador, y eso hace que al final los jugadores estén muy comprometidos con él, con su forma de ser, y que te sientes respaldado, sea titular, banca suplente, lo que sea. Siéntese que el Turco te tiene consolidado y te da siempre te da esos minutos necesarios para que te sientas importante en el equipo. Oye Pollo, aunque te saludo con mucho gusto, aunque te gusta hablar de todo y hablas muy bien de todo hay dos momentos tuyos, que es un arranque de carrera 2011 campeón del mundo con la selección sub-17 y 2025 2 títulos con el Toluca que parecieran marcar una historia de super éxitos. No, pero has pasado de todo desde aquella final que perdieron con Chivas, con Tigres del Teide a Portugal, has pasado de todo, pero ya son casi 15 años, Y te pregunto qué balance hace de tu carrera hasta ahorita, porque decías que llegas al Toluca no como un super crack ni nada, como alguien que viene a sumar, ¿no? Pero siempre has estado cumpliendo en todos los equipos donde estás. Si algo no te pueden reprochar es que te partes la madre en todos los partidos, o sea, tú cada que juegas es un compromiso personal muy fuerte que tienes con el fútbol. Te pregunto esto y luego ya sé que vas a ser entrenador, entonces cuando seas entrenador, ¿a quién te quieres parecer más? ¿Al Turco, a Vucetich, al Tuca? ¿A qué entrenador quisieras para hacerte más? Bueno, al final el balance que uno tiene como su carrera es evidente, ¿no? Que después de ser campeón del mundo y tratar de estar en Europa o llegar a selección mayor, que nunca he tenido la oportunidad o la posibilidad, pues dirías, bueno, después ser campeón del mundo, ¿qué pasó? No, pero estoy muy contento con mi carrera porque es lo que me entregué al máximo. Me entregué todo lo que pude, Y esto es lo que, entre comillas, me alcanzó en 15 años. En primera se dicen fáciles, pero no cualquier jugador lo puede lograr, y muchos, como dicen, no un tipo tronco lento que no tiene técnica, que es malísimo como lo han dicho, pero llevo 15 años jugando, entonces más que reprocharme me halago, no. Porque con todos esos adjetivos que me llegaron a poner sigo estando ahí, sigo compitiendo, y lo único que me hizo es el trabajo, el dedicarme el 100%, el saber que el día con día, y a lo mejor hay partidos que no juego, pero todas las semanas entreno como si fuera el último entrenamiento. Hay días que evidentemente uno no tiene las mismas ganas, pero trata de tener esa disciplina que al final te saca adelante, ¿no? Y contestándote la pregunta de los técnicos, yo obviamente uno quiere hacer su propia historia, y he tenido buenísimos entrenadores desde los 3 que te comenté, va uno Gago, entrenadores en Europa y creo que le vas aprendiendo a todos. Vas agarrando lo mejor de uno, lo que más te gusta, y creo que al final de cuentas son experiencias que uno tiene para cuando viene esa etapa, ¿no? Que creo que espero que sean unos cuantos años más, pero soy bendecido de poder estar con grandes entrenadores tanto tiempo en el fútbol, porque sé que me va a ayudar muchísimo para mi futuro. Pues yo así, rápido, para despedirnos, ¿qué le hace falta al futbolista mexicano? Porque fuiste de los pocos que de esa generación del 2011 logró trascender en primera división, y el único que lo hizo a nivel internacional del 2005 un poco más. ¿Qué le falta al fútbol mexicano para poder dar ese paso? ¿Que se trabaja bien en esas fuerzas inferiores, pero después les cuesta? Te propongo una cosa, Apoyo, perdón que me meta en la pregunta de Michelle, te propongo una cosa, vamos a pasar, ¿nos haces favor de esperar para ir al corte y nos contestas? Claro que sí, estoy a sus órdenes. Perfecto, gracias Pollo, hacemos pausa y regresamos. El fútbol picante está con nosotros. Antonio el Pollo Briseño. Ya venimos. Bueno, seguimos con Antonio el Pollo Briseño. Aquí en Fútbol Picante. Le preguntamos antes de la pausa. Michelle sí, Pollo, ¿qué es lo que crees le hace falta al futbolista mexicano para dar ese pase de selecciones menores a poder trascender? A nivel profesional se dice muy fácil, pero hay ciertas circunstancias que ha dejado en claro que el futbolista mexicano adolece de muchas situaciones. Y bueno, lo principal, y eso sí que quede muy claro, es trabajar muy bien en fuerzas básicas. Creo que en cierto punto se trabaja muy bien o se trabaja bien, pero el jugador mexicano si le falta un poquito más de disciplina en las fuerzas básicas, te lo digo no porque lo piense, sino porque lo he visto que no tienen las mejores condiciones físicas, Jugadores que no son tan profesionales, Creo que eso es lo principal, que también no les dan las mejores herramientas en formas básicas. Eso es, clave, ¿no? También el tener unas buenas, comedores, gimnasio, todo ese tipo de estructura, asimismo buenos entrenadores en inferiores. Eso hace que tenga unas deficiencias, el pueblo mexicano. Pero también agrego la oportunidad que se le tiene que brindar al mexicano. No tiene tantas oportunidades como en otros países para poder desarrollarse en primera división. Y no es que lleguen a primera división, es que ya tiene que estar formado, y ganarle el puesto a un extranjero no es imposible porque no vas a competir. Un niño que tiene 18 o 19 años, que apenas está desarrollando, cuando traes un extranjero que ya tiene más de 300 partidos, que tiene un sueldo importante, que las oportunidades que se le va a brindar
brindar más. Ahorita estoy escuchando que se pelean por cupos de extranjeros cuando antes solo había 5, hay 9. Y me dices que no pueden liberar porque quieren traer más. Entonces ahí es cuando te das cuenta que en vez de voltear a fuerzas básicas invertir ese dinero, prefieren ir, comprar y dar resultados a corto plazo, que eso afecta muchísimo al público mexicano, ¿no? Oye, ¿cómo ves a la selección de cara a la Copa del Mundo? ¿Cómo viste ayer el partido? ¿Qué sensaciones te deja el Tri? La verdad que veo Juárez jóvenes con mucho hambre, jugadores jóvenes que vinieron a aportar mucho, muchos como estos jugadores que estaban en otros equipos, bueno, estaban en Estados Unidos o que en mi PSV, Richie Ledezma y todos esos bendita regla del menor que hizo que salieran jugadores y que pudieran estar viéndolos, y creo que hay una buena base que ya tenemos con los categoría 97 que fueron olímpicos, que es la mayoría de los que están ahorita en que van a llegar al mundial y que creo que con ese proceso les va a ir muy bien en este mundial siendo locales y no tengo duda que en 2030 si sigues inercia de tener la regla de menor y darle oportunidad a jóvenes o quitar exámenes de cierta manera vamos a tener más material para que el seleccionador pueda tener una buena competencia interna y que nadie se sienta con un lugar asegurado y que eso incremente el nivel de la selección, que creo hoy en día está ahí, no que llegue. Se ve un equipo muy sólido, muy con muchas características del Vasco, no de meter, de trabar, de ir, de no dar un balón por perdido. Y creo que al final de cuentas en los mundiales así se juega, ¿no? Oye, pues yo en la última convocatoria de selección Chivas ha sido la base de la lista de Javier Aguirre. Tú estuviste en esta institución. Cuéntanos qué tan importante es que el Club Deportivo Guadalajara esté bien para que también el fútbol mexicano esté bien, como dice ese refrán que tanto nos gusta decir. Pues sí, a ver, no es que el juego no, es que si Chivas está bien, la selección esté bien. Al final de cuentas es una consecuencia, ¿no? Porque pues el equipo que juega con puro mexicano y pues tienes 11 para convocar si te vas al otros 18 equipos evidentemente que a lo mejor vas a tener 3, 4 o 5 jugadores titulares o menos en cada equipo y muy pocas posibilidades de poder convocarlos porque no haya elegibles, no para la selección. Entonces si Chivas está muy bien y tiene buenos jugadores y están haciendo un gran torneo como esta vez y no lo vienen haciendo desde ahorita, desde hace 6 meses, venían jugadores que son jóvenes que tienen buenas cosas y que hoy en día están en primer lugar, entonces al final se puede decir que si Chivas está bien, pues tienes más jugadores en buen nivel que pueden reforzar o pueden ayudar a la selección. No, oye pollito, en el 30 y que será 34 más o menos, ya no estarás jugando fútbol, supongo. Y yo creí que iba a hablar de 1900. Yo dije espérate ahí solamente fuerte, pero a ver pollito, vamos a desafiar rápidamente eso. La respuesta es queda minuto y medio de tus sueños. En el 34 sería ser técnico de la selección mexicana en una Copa del Mundo. A ver, obviamente quisiera, yo creo que tengo muchísimo trabajo por hacer picar piedra durísimo y he de ver diferentes panoramas del fútbol y sí. Ojalá me llegue hasta de aguador en la selección mexicana o cualquier cosa que sea con selección mexicana. Es el mayor logro que un jugador o una persona puede llegar a tener. No representar a su país y para mí representar a su país. Y como mexicano creo que es lo más bonito que le puede pasar a uno. Y ya llevas tiempo preparándote para ser técnico. Pollo con que vas a estar en curso si está técnico el proyecto, la madera está la preparación, si no pues acá con NFL resguardamos una silla. Venga hombre, si no es fácil aguantar a Héctor Huerta Pollo. Pero bueno, es parte de no hay que ganarse el sueldo de la chamba para hacer la chamba. Ni modo, es parte de IES. Es bonito tener diferentes puntos de vista porque es tan bonito el fútbol que todos tenemos la razón. Ese pollo. Te agradecemos mucho que hayas hablado con nosotros en Fútbol Picante. Felicidades y que continúen los éxitos contigo y con el Toluca. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Perfecto. Muchas gracias al pollo briseño. Rápido manifestación adelantada Rafael Veiga prácticamente cerrado con América un 80%. El fin de semana debe quedar presa.